No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. Este es su programa, que es más que un tema de salud. Vamos a estar hablando de un vocablo que usted ha escuchado muchas veces por la televisión, ha leído en las noticias, en el periódico, o de boca a boca ha dicho que alguien está cometiendo bullying. Fíjese que ese vocablo no es de nosotros, no es de México. Se creó en una persona que se llama Dan Olgus, en Noruega. Fíjese usted, él estuvo viendo que algunos jóvenes de la secundaria estaban teniendo un acoso, y para ese acoso empezó a llamar el vocablo bullying, que trascendió a Estados Unidos y ahora se habla de eso en México. Pero para tratar este tema he invitado a la licenciada Doralicia Ávila Reyes. Bueno, es mi hermana, es abogada, y vamos a estar preguntándole a ella los términos legales acerca del bullying, porque recientemente hubo un caso muy sonado en televisión de un niño grande que acosó a un niño de 8 años, del cual murió. No es el único caso, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de esto. Doris, bienvenida. Gracias por aceptar. Sé que vienes de otra ciudad, pero vamos a estar tratando esto del bullying. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, el bullying, como suena, es muy suave, pero en realidad lo que significa es violencia. Desafortunadamente no sé por qué hemos adoptado ese término cuando la realidad es muy grave. Ya lo dijiste, ¿sí? Se está llegando a extremos de cometer homicidios porque eso fue lo que se cometió. Desafortunadamente, ¿sí?, los padres de familia nos negamos a ver una realidad de nuestros hijos. Desde los compañeros, por ejemplo, se da mucho, sobre todo en las primarias. Actualmente, no sé si recuerdas, estos temas de, por así decirlo, bromas estudiantiles, las novatadas, se daban nada más en las universidades, en el Politécnico, sí, ¿sí? Sí. Pero eran bromas, ¿sí? Excepcionalmente, ¿sí?, las consecuencias eran fatales, ¿sí? Es decir, se cometía un delito preterintencional. No tuvieron la intención de cometerlo, pero tampoco previeron las consecuencias, ¿sí? Pero eran excepcionales, ¿sí? Pero en la actualidad no. En la actualidad se da, y se da en varias líneas. Se da entre alumnos, ¿sí?, entre maestros, entre alumno-maestro, entre padres de familia con los maestros, ¿sí? Todos estamos expuestos a en un momento determinado padecer de esa violencia. No soy de acuerdo con que se diga bullying, es muy suave. Es muy suave, sí, es un término que, bueno, está sufriendo bullying, pero el que lo está sufriendo tiene una tragedia en su vida, sobre todo si es un menor de edad, ¿verdad? Así es una es. tragedia. Anteriormente, no sé si recuerdes, bueno, y de la época que íbamos nosotros a la escuela, ¿te acuerdas que los maestros nos llamaban la atención y en la casa nos iba bastante mal? Así es. ¿Verdad? Nos iba mal. Porque los padres de familia, ¿sí?, se apoyaban en los maestros para educarnos, situación muy diferente a la que vivimos. El maestro ahora tiene temor, y precisamente ahí viene la violencia, porque si el maestro le llama la atención a su alumno, ¿sí?, viene el padre de familia, le hace un paro en las escuelas, los denuncian, ¿sí?, sin investigar al fondo. Y por experiencia, ¿sí?, tenemos hermanas maestras, tengo muchas amistades maestros, ¿sí?, por experiencia sé que precisamente esos niños, ¿sí?, que están cometiendo esos actos, ¿sí?, son los que menos atención reciben de los padres. Los padres son los que no acuden a las juntas que se necesitan, tienen un poquito menos de atención, pero se niegan a ver una realidad, ¿sí? Se niegan a ver que los niños, ¿sí?, tienen una conducta con la familia, dentro del seno familiar, tienen otra conducta con los amigos
y sobre todo una conducta muy diferente en la escuela. Ah, ok, o sea, tenemos que tomar en cuenta todo eso, de que a veces nada más pensamos que es entre el muchachito acosador y el niño víctima, pero hay un entorno entonces que está pasando, que puede llegar a hacer cosas legales, que al final del programa quisiera que nos hablaras acerca de todo lo legal que decimos o nos preguntamos las personas, ¿por qué hay una casi impunidad de estas cosas, verdad? Sí. Entonces, esos padres de familia son los que menos acuden Así a las es, escuelas, así a las reuniones, o si les dicen, por ejemplo, a los maestros que lleguen a recomendar que los niños necesitan ir a algún lugar, no los llevan. Por supuesto que no, se ofenden, inclusive denuncian, porque yo he sabido de denuncias en las agencias del Ministerio Público, donde dicen que el maestro, ¿sí?, está acosando o está discriminando a su hijo. Y ahora, pues no sé si es desafortunado o desafortunadamente, todo el mundo enarbola los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos siempre han existido, pero los derechos humanos se basan en el respeto entre nosotros, en la honestidad. Situación que pues desafortunadamente en algunas familias no se lleva a cabo, y lo que pasa es que los niños repiten actitudes que ven en su seno Que familiar. en la casa, sí. Bueno, yo he visto, por ejemplo, o he leído más bien, porque no estoy ahorita tratando ni adolescentes ni niños, ¿verdad? De que yo pueda estar viendo algunos casos, pero lo leo o lo veo en el noticiero. A veces no es un solo agresor, sino que se forman grupitos, pero grupitos que por mucho tiempo agreden. Y no sé, voy a comentar algo de lo que pasaba en la primaria cuando estábamos. Era muy común decir, a la salida nos vemos. A la salida era un tirón de cabellos, te tiraban los libros, alguna bofetada, pero ahí terminaba, ¿verdad? Así ya no es. había más consecuencia. Para mañana jugabas con las mismas personas, Así es. ¿verdad? Y ahora, Bueno, pero si recuerdas, sí, había pleitos, pero era de los protagonistas. ajá, Los demás respetuosamente hacían un círculo alrededor, sí, y observaban a ver quién ganaba, y se acabó. Ahora no, ahora las conductas se convierten en pandillerismo, ¿sí? Viene el agredido, o la víctima, viene también la persona que es el agresor, empiezan a pelearse, ¿sí?, pero después se intervienen los demás, ¿sí? O son todos contra uno, ¿sí?, o se hacen grupos, rara vez, ¿sí?, que se enfrentan. Eso es lo que es grave, porque estamos fomentando un pandillerismo. ¿qué ha pasado con esas clases que teníamos nosotros yo me acuerdo, si no en primaria, en secundaria, acerca del civismo? De que ayudes, de que te comportes, hasta que no teníamos carro, éramos de 13 años y nos decían cuáles eran las reglas de tránsito. ¿Qué pasó con eso? No sé si recuerdas bien, hubo una época en que los programas educativos, ¿sí?, suprimieron la materia de civismo. Entonces, todos esos jóvenes, ¿sí?, no carecieron de lo que es el conocimiento de los valores. Hay generaciones de madres jóvenes, ¿sí?, que no tuvieron esos temas, ni tuvieron impartición de valores en casa, y qué es lo que pueden aportar a los niños. Eso es muy grave, ¿sí? Vuelvo a repetir, si nosotros respetamos a los demás, ¿sí?, nos van a respetar a nosotros. Pero si no sabemos qué es el respeto, ¿sí?, y lo podemos ver, por ejemplo, yo me acuerdo mucho algo que me marcó bastante. En una ocasión llegué yo muy contenta a la casa con un monito que me encontré en la calle, tirado. Estaba tirado el monito y me encontré en la calle, ¿sí? Y llego y le digo a mi mamá, mira mamá lo que me encontré en la calle. Me dice, ay, ¿dónde te lo encontraste? Ahí en la calle. Dice, a ver, enséñame. Y regresamos. ¿Dónde estaba? Ahí estaba. Pues ahí déjelo porque no es suyo. Dije, mamá, es que no es de nadie. ¿Te lo regalaron? ¿Te lo compraron? No, entonces no es tuyo, es de alguna persona. Y sí es cierto. ¿Sí? No podemos decir, es que me lo encontré en la calle, pertenece a alguien. Si no es tuyo, No. entonces no tienes derecho a tomarlo. Eso es un respeto a los demás. Y es muy común ver que los niños llegan a la casa con lo que se encontraron.
Ah, qué suerte tuviste, hijito. Y fomentarle eso es decir, al rato agarro algo, me lo encontré. Es fomentar que haya todo este tipo de cosas. Fíjate, voy a estar diciendo lo que, el- algunos de los síntomas que presenta el jovencito que está siendo víctima de acoso, de víctima de violencia, ¿verdad? Él ya está violentado en la escuela, pero con sus padres se torna violento porque ya trae una agresión dentro. Presenta bajo rendimiento escolar. Eso es muy, muy común y hay que tener como un foco de alerta de lo que está pasando. Pierden cosas que llevan un nuevo borrador, una nueva pluma, pierden cosas frecuentemente o empiezan a pedirle a sus padres más dinero, porque es que los lonches salen más caros, es que lo que pasa es que le están pidiendo y mañana me traes aquí 10 pesos, aunque sean, ¿verdad? O sea, a la cantidad que ellos puedan estar pidiendo, ¿verdad? Así que esa es una de las cosas que están sucediendo, de los síntomas. Así es, y ahí es donde los padres de familia debemos estar muy alertas en la conducta, porque ese cambio, debemos acercarnos. No, hay personas que dicen, ¿sí? No, es que si voy a la escuela mi hijo se molesta conmigo porque dice que lo ando cuidando. Es que el principal deber de que tenemos todos los padres de familia son los hijos. Debemos de cuidarlos, debemos de orientarnos, debemos de dejar un día, inclusive de ir a trabajar para ver qué está pasando con las criaturas, debemos estar al pendiente. Que cuando nosotros estamos viendo eso, de que esos síntomas, por ejemplo, de que el niño es el violentado, al contrario de no ir, ¿verdad? Y no importa, porque al principio, fíjate que una de las cosas que pasa es que cuando van los padres, el grupo se torna un poco más violento. Así es. Pero cuando van los padres ahí, entonces pueden estar hablando que vean que hay presencia, ¿verdad? Y nada de que, con que fuiste con el chisme con tu mamá, si eres niña, etcétera. Que vean, pero sería bueno que ya intervinieran en ese momento los maestros, porque si no va a haber todavía una presión mayor. Bueno, yo cuando he tenido la oportunidad de que me comentan la situación, sobre todo en algunos problemas de pareja y todo que yo le he tratado, yo lo que les sugiero es que hablen primero, que saquen una cita con la maestra o el maestro sin que se den cuenta los alumnos. Sí. ¿Sí? Plantear qué es lo que está pasando. Yo he visto esta conducta en mi hijo, qué es lo que está pasando. Le pido por favor, maestra, que esté un poco más al pendiente para que el maestro en el recreo, ¿sí?, observe qué es lo que está pasando. Y entonces sí contribuir todos, ¿sí? Pero también aceptar, en todo caso, ¿sí?, si mi hijo tiene una mala conducta, aceptar que me lo digan, ¿sí?, porque eso es muy importante. Vas a saber cuál es el problema o por qué está reaccionando así. Hasta descartar que no está sufriendo esa violencia, pero si es así, pues está realmente en peligro. Así es. ¿Verdad? De que, como dices tú, puede ser que uno solo le dé una tunda o que varios le den una patada, cada quien, que todos, lo hemos visto, lo hemos visto, si te metes ahí en el internet lo ves, ¿verdad? Donde hasta mujeres, o sea, no es propio de hombres nada más esto. Voy a decirles cómo deben actuar los padres ante un hijo que es acosador. Hay que platicar con él, crear un clima donde le podemos estar diciendo y aconsejando, no regañarlo ni decirle que tampoco ahí ya lo vamos a odiar, lo vamos a amar, pero hay unas reglas que van a cambiar. Primero, como estamos viendo, hay que detectar si en la familia, si en el seno de la familia está habiendo problemas de falta de comunicación de los padres o de que no hay una integración. Y aquí quiero parar porque ya tú me decías que no se puede hablar de una desintegración familiar. Así es. Generalmente la gente dice, no, es que es una familia desintegrada. No. Yo conozco muchos casos donde la cabeza de la familia es una mujer, ¿sí?, y sacan a sus hijos son buenos, ¿sí? Pero también ahora con la nueva ley de protección a la familia, precisamente el concepto ha variado. Familia no es padre, madre e hijos. Familia es toda persona que vive bajo el mismo techo y convive.
Esa es una familia. Inclusive podríamos incluir ahí a las personas que nos auxilian en las labores de la casa, si viven con nosotros, si duermen ahí mismo, ellos son parte integrante de la familia. Okay. Y son un gran apoyo también porque hacen la labor de una tía, de una abuelita que está al pendiente. Por eso se considera también parte de la familia. Fíjate cómo antes pues nada más era padre, madre, o sea, realmente hasta, por decir algo, en algunos símbolos de, por ejemplo, vamos a hablar del DIF, ¿verdad? Así es. Son papá, mamá y 2 hijitos, ¿verdad? Entonces eso era el concepto de familia. Sin embargo, yo no había pensado eso de que la persona que esté con nosotros en casa, pues también forma parte. Y aparte te conoce todo sabe, ¿verdad? Esos tienen que y de saber hecho, todo. a veces tiene tanta influencia o más que los propios padres para ganarse la confianza de los menores y que le platiquen qué está pasando. A veces ellos tienen más comunicación. Sí. Yo he conocido personas de que han sido, dicen, su segunda mamá, ¿verdad? Sí. Y hay un joven que acaba de graduarse y le dedicó su tesina, ¿verdad? A la señora que lo cuidó más que la mamá, ¿verdad? Porque no tenían mucha presencia. En estos casos de que los niños ya sean los acosadores, no tenemos que estarlos culpando, tenemos que buscar orientación profesional. Yo quisiera que llegáramos a ver ya lo legal, Doris, porque me interesa mucho saber, por ejemplo, ¿qué les podemos hacer? Yo no quiero ser así, ¿cómo decirte? Con mano dura, ¿verdad? Y cortarles la cabeza y hacerles esto. No, para nada, ¿verdad? Vamos a estar haciendo como Dios, ¿verdad? Misericordiosos, ¿verdad? Con esas personas, pero algo legal, ¿qué se puede hacer con los niños primero los que están violentando a otros? Bueno, en Tamaulipas y en varias partes de la República tenemos lo que se llama Ley de Justicia para Adolescentes. ¿Sí? Aquí, la verdad, yo nunca he estado de acuerdo con esta ley porque considero que no se debe de dejar a la criatura así. Hacen una diferencia. ¿Sí? Se consideran niños, ¿sí? Aquellos que son menores de 12 años, ¿sí? Y adolescentes de 12 años a menores de 18. ¿Sí? Los niños menores de 12 años, ¿sí? Aun cuando hayan cometido una conducta antisocial, yo no quiero llamarles delito, pero una conducta antisocial, ¿sí? Yo considero que deben de tener un tratamiento especial porque si cometió una conducta antisocial, tuvo que haber tenido un detonante. Hay que ver ese detonante, ¿sí? Y hay que ver si esa agresividad a qué se debe, ¿sí? Yo no quiero decir como mucha gente dice, es que luego se nace con mente criminal. No es cierto, ¿sí? No se forma. Se forma. Entonces, es una criatura menor de 12 años, podemos todavía orientarla, ¿sí? Y ahí tiene demasiada influencia, tienen los padres de familia en tratar de salvar a su criatura, ¿sí? Pero yo considero que sí se debe de prever un tratamiento. La ley de justicia para adolescentes no lo prevé. Prevé, por ejemplo, cuando la conducta es cometida por mayores de 12 años y menores de 18, lo separa inclusive, ¿sí? Para las sanciones, ¿sí? De menores de 12 a menor de 14, de 14 a menor de 16 y de 16 a menor de 18 para implementar las sanciones. Ahora, las sanciones que se le dan es orientación, es tratamiento y en su caso y muy excepcionalmente es internamiento, ¿sí? En un centro de readaptación social juvenil. Suena bien. Suena bien, pero eso y suena bonito. Sí. ¿Sí? Pero en realidad yo quisiera que tuvieran la oportunidad de visitar alguno. No reúne las condiciones para que ese jovencito, ¿sí? Tenga otra oportunidad de mejorar. Cuando yo estaba estudiando ya había esos centros, antes se llamaban centros de integración juvenil, pero la idea era que tuvieran talleres, por ejemplo, de carpintería, talleres de herrería, que hubiera una cancha de fútbol. Tiene ¿cómo se llama? Un centro de integración que tiene un psicólogo, un maestro y un abogado, ¿sí? Como en el de adultos, mayor. Como en el de adultos, pero ¿qué es lo que pasa? Las instalaciones son insuficientes, ¿sí? Están en deplorables estados. Ahora, los padres de familia debemos de abocarnos a estar pendientes de los hijos. La orientación, el padre de familia tiene que llevar a la criatura, ¿sí? 1 o 2 veces por semana, de acuerdo con la sanción que el juez le imponga, ¿sí? A tratamiento generalmente van 2 o 3 veces nada más, y con eso no es suficiente. ¿Sí? ¿Tú piensas entonces, bueno, yo estoy pensando por lo que estoy escuchando ahorita,
que meterlos en esos centros de internamiento pueden ser objeto peor de que también les violenten, abusen de ellos físicamente, violen o algo más, ¿verdad? O sea, que sean, que esté peor el remedio, como dicen, que la enfermedad. Yo considero que ellos pueden ser canalizados a sus casas, ¿sí? Pero también hay que trabajar con los padres, ¿sí? Porque no tiene caso que acudan al centro a orientación psicológica o a tratamiento inclusive de desintoxicación, porque pues a veces son drogas, y después regresan a sus hogares y en sus hogares no ven el apoyo, ¿sí? Ven violencia también ahí, a veces el padre consume bebidas alcohólicas ahí mismo y todo. Entonces, todo lo que se hace en el centro se echa a perder en la casa. Entonces, yo siento que debemos ahora sí que legislar para que se sancione a los padres de familia que no cumplen sus labores como tales. En Estados Unidos pasa eso, ¿eh? Pues en Estados Unidos, si un hijo de menor edad comete infracciones, allá les llaman infracciones, una, otra y otra vez, ellos, los padres, los recluyen en la cárcel y los hijos los ponen en tratamiento. Allá una persona violenta los pueden meter en un centro psiquiátrico. Fíjate, ese es un delito, ser violento varias veces. Y aquí nosotros no tenemos ese tipo de cosas, o sea, de legislación, no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que no se puede castigar ya a un menor, ¿verdad? No es que yo quisiera, no es que yo lo quisiera, pero por ejemplo, hay que ver qué otras cosas podemos hacer. O sea, como dijiste tú, atender a los padres, ¿verdad? Que les den orientación, atender a los hijos, pero aquí está la clave, que los padres se responsabilicen de darle seguimiento de lo que se está dando en ese centro de readaptación. Así es. Y aparte, los vecinos de esa familia conflictiva y todo, también podemos hacer mucho, ¿sí? Los vecinos, los maestros, aquellas personas que nos demos cuenta, ¿sí?, que una criatura está viviendo en un lugar, ¿sí?, donde en lugar de beneficiarse se le está perjudicando. Por ejemplo, si hay violencia, si el padre agrede a la madre y todo, podemos hablarle al DIF en una denuncia anónima, y ellos se encargan de investigar. Entonces, yo lo dejo y una recomendación para que todos actuemos de esta manera y procuremos que nuestros niños sean mejor cada día. Pues este es un tema que ha causado mucha controversia, ¿te fijas? Hay inclusive películas donde algunas jovencitas en la preparatoria, viene siendo high school, ¿verdad?, en Estados Unidos o en Canadá, acaba de morir una jovencita, y por ahí hasta sacaron ya la película de cómo fue, de que la mamá de una de ellas, precisamente, no precisamente las jovencitas, habían mandado unas fotos a los compañeritos, ¿verdad?, unas fotos indecentes, y la niña se traumó tanto que se mató, ¿verdad? Y entonces la mamá se da a la tarea de buscar de dónde vino y por qué. A veces estábamos hablando en otro programa acerca del suicidio, nos queda mucha la culpa de que qué pasó, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pero la verdad es que el caso de bullying llega también y ha llegado a la muerte de los jóvenes, lamentablemente, y es por eso que hemos estado hablando hoy de ese tema tan interesante. Nos faltaría seguir hablando más, me gustaría más todavía las cuestiones legales, que yo sé que son más todavía, pero hasta ahorita vamos a platicar acerca de esto. Esperemos que sea una conciencia, ¿verdad?, o una alerta para los padres. Así es. ¿Verdad? Cuidar a sus hijos y cuidar aún a los que están violentando a otros, ¿verdad? Cuidarlos, claro, sí. O sea, no por eso nos vamos a deshacer de ellos. Te agradezco mucho, Doris, que hayas hecho un viaje largo, ¿verdad? Pero te agradezco mucho porque nos has dado una buena discernimiento de este tema tan importante acerca del bullying. Lo espero en el siguiente programa, que es más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero
Sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.